La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Sergio Aguayo Quesada, analista, articulista, investigador del Colegio de México, nos acompaña esta mañana aquí en Contextos. Sergio, un honor que esté con nosotros. Le saludamos Marcela Pámanes y su servidor Juan Ceballos. Juan, Marcela, buenos días. Gracias a ustedes por invitarme. Sergio, pues para que comparta con el auditorio su opinión sobre estos intentos gubernamentales para someter a medios de comunicación y a periodistas críticos del sistema. Esto a propósito del artículo que escribió la semana pasada con relación a pues la renuncia de Leonardo Curcio al núcleo Radio 1000 y la salida de María Amparo Casar y de Ricardo Rafael pues bajo el argumento de un reajuste presupuestal. Sin embargo, pues esto esconde de alguna manera esta intención de someter a medios y a periodistas críticos del sistema. Sí, Juan, vamos, es obvio que la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a tener información objetiva, veraz, oportuna, que son los términos utilizados en el texto constitucional, están en un momento de asedio en México, bien bueno, un buen número de países del mundo. Me regreso a México. Es un hecho que hay una ofensiva generalizada en contra de quienes ejercemos la libertad de expresión a plenitud en la medida en la cual tenemos información que difundir, o en la medida que tenemos opiniones que sustentar. Y en este sentido estamos viendo por todos lados intentos por frenar el flujo de información y por evitar que se difunda información incómoda para quienes gobiernan. En el caso de Leonardo Curcio, Ricardo Rafael y María Amparo Casar, pues hay la evidencia que hay una relación causal entre una crítica que hicieron a las iniciativas del PRI y al presidente del mismo, Enrique Ochoa Reza, críticas hechas por María Amparo Casar y Ricardo Rafael, para que el dueño del núcleo Radio 1000 pidiera el despido, arguyendo cuestiones presupuestarias. Leonardo Curcio no aceptó el despido y renunció, lo cual priva al auditorio de esas voces. Y aquí viene pues una realidad muy afortunada, que el Congreso de la Unión y diferentes gobernantes han logrado imponer leyes, hacer ajustes para poder justificar este tipo de decisiones que son hechas en aras de la libertad empresarial, pero que lesionan el derecho a la información. Vamos, no me quiero extender demasiado en este caso porque abundan en todo el país los hostigamientos al periodismo independiente, lo que ha convertido a México en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Usted mismo ha sido víctima de presiones al estar dando a conocer información importante, y el caso más reciente pues es la denuncia que interpuso en su contra el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien lo acusó de daño moral. Y bueno, ¿en qué va ese proceso? Juan, estamos metidos en el lento laberinto jurídico mexicano. Ya celebramos el primer aniversario de la demanda. No hubo ni pastel, ni velita, ni fiesta, sino pues comparecencias con el juez, recursos que van y que vienen. No quiero adelantar lo que pueda decidir el juez, realmente lo ignoro, simplemente que por mi parte mis abogados han presentado evidencia de que las afirmaciones que hice sobre el profesor Humberto Moreira tenían sustento en el momento que las hice. Es decir, yo escribo cuando él está detenido en una cárcel española, contaba, y así lo presenté al juez, el acta
de la Audiencia Nacional Española que sirvió para detenerlo, y en esa acta se le imputan delitos graves de lavado de dinero, posible asociación con el crimen organizado. Es decir, había fundamentos en los documentos que yo tenía a la mano cuando escribí la columna para afirmar que el profesor emanaba un olor a corrupción, además de que había sido omiso en la defensa de los derechos humanos. Eso me parece que está plenamente documentado, y de que en México era un ejemplo de impunidad. Esas 3 frases fueron las que sirvieron para la demanda. Lo curioso de esta demanda es que el monto que él exige, 10 millones de pesos, fue desproporcionado, y me parece que refleja un deseo de castigarme por los, por los posibles daños a su honor. Pero yo estoy convencido, como hipótesis de trabajo, que en el trasfondo estaban las investigaciones que en ese momento, cuando me demanda, en julio del 2016, ya estaba realizando sobre la situación de los desaparecidos de Allende, con información, por cierto, proporcionada por la Fiscalía del Estado de Coahuila, es decir, autorizados por el gobernador Rubén Moreira. Hay toda una historia de diferencias en la cual no me quiero meter, pero ese es el estado que guarda la demanda. Bien, estamos charlando con Sergio Aguayo Quesada, analista, articulista e investigador del Colegio de México. Sergio, me gustaría plantearle a usted la pregunta que hemos venido formulando a lo largo de este programa. ¿Qué opina de la iniciativa del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, de reformar el Código Penal para castigar incluso con cárcel a funcionarios que revelen información oficial reservada? ¿Qué opinión le merece? Mire, ahí está apretando las tuercas al interior del gobierno, emulando a Donald Trump, que está persiguiendo como puede a todos aquellos que filtran información desde el gobierno a los medios de comunicación. Ahí estamos ante uno de los temas difíciles del ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información, porque hay que entender que aquí se juntan varios derechos. La libertad de expresión, pero un funcionario pues tiene que ser cauteloso con la información que tiene. La pregunta es si la información que tiene está encubriendo algún acto de corrupción o alguna ilegalidad, si este funcionario tiene el derecho o la obligación de difundir esa información. Es un tema que se debate en tribunales en Estados Unidos, en México, en otras partes del mundo. No es fácil desentrañarlo. El caso de los Wikileaks, de Edward Snowden, de Manning, es decir, de los que han difundido esa información, muestra la complejidad jurídica. Yo separaría esa decisión o esa intención del gobernador de Coahuila de la persecución de periodistas por difundir información filtrada. Ahí sí tenemos también estamos en otro universo. Sobre la primera, de endurecer las penas para castigar a funcionarios, hacerlo en este momento, cuando él está a punto de irse de gobernador, le queda un mes y medio, pues me parece que lanza una mala señal y enturbia un historial que creo ha acreditado respecto a los derechos, al menos de los desaparecidos. Ha hecho un esfuerzo por difundir información y acercarse a las víctimas. Me parece que no es correcto que lo haga en este momento. Bueno, creo que una decisión de este tipo debería, o una intención, no una decisión, una intención de este tipo debería acompañarse de un debate muy general sobre el derecho al acceso a la información y a la libertad de expresión.
Pero también aquí habría que definir muy bien y que los criterios fueran iguales a nivel federal como en el resto de los estados de qué es una información reservada, ¿no? Porque hay mucha, digamos, mucha elasticidad en cuanto a decir qué es información reservada y qué no. Totalmente de acuerdo. Y aquí desafortunadamente es donde entramos en el terreno de la confusión. En el caso de los medios electrónicos con el que estamos, radio y televisión, el IFETEL es la institución que debería diseminar aclarar más bien estas ambigüedades. Porque incluso la Suprema Corte ha dado una opinión de que al IFETEL le corresponde elucidar las maneras como se deben garantizar el derecho a la información. Pero totalmente de acuerdo, ¿va? Es de información, no puede hacerse una decisión de tabla rasa de absolutamente todo aquel funcionario que difunda información oficial. Pues no, hay casos en los cuales la importancia del hecho amerita que se difunda la información. Pero al no haber criterios generales y al haber en México un clima generalizado de hostigamiento al ejercicio del periodismo independiente y a la libertad de expresión, pues surgen iniciativas como esta que, insisto, me parecen equivocadas en el momento, en la forma, porque no puede lanzarse así sin una discusión mucho más amplia. Sobre todo en un estado como Coahuila, en donde está gradualmente reconstruyéndose los años del horror que vivieron algunas regiones por la violencia criminal. Hablo desde el ámbito de los derechos humanos, por supuesto, ¿no? En donde creo que existen razones éticas para justificar que se difunda la información sobre actos criminales cometidos incluso por la autoridad. Doctor, buenos días. Le saluda Marcela Pámanes. Gracias por estar con nosotros en Contextos. Y bueno, independientemente del caso del periodista Leonardo Curcio, también sería bueno traer a la mesa la denuncia que hizo Ricardo Anaya en una entrevista en Red Nacional, donde llevaba un legajo de periódicos, donde decía que un periódico de manera particular estaba acometiendo contra él en una franca campaña para denostarlo. Y entonces, la presión que ejerce en los presupuestos publicitarios de los gobiernos sobre los medios sigue siendo un gran tema y un tema que se sigue discutiendo. ¿Por dónde es el camino, doctor? El camino lo marcó el presidente Enrique Peña Nieto y el PAN y el PRD en el compromiso 95 del Pacto de México. Regulación autónoma independiente de la publicidad oficial. Esa es la promesa incumplida de Enrique Peña Nieto y sus aliados en el Pacto de México, el PRI, PAN, PRD. No han cumplido. Estamos hablando de dinero federal, 37 mil millones de pesos en lo que va el sexenio, distribuidos en su mayor parte a las televisoras, pero también a medios impresos como el Universal, que es a quien acusa Ricardo Anaya directamente. La petición y la solución es muy sencilla. Un organismo autónomo que decida cómo se va a distribuir, de qué manera, con qué criterios, los fondos gubernamentales para publicidad oficial. Ajá. Ahí no han cumplido y se les ven ganas de cumplir porque prefieren la discrecionalidad con la cual distribuyen los fondos. Un ejemplo, en 2016, Núcleo Radio 1000 recibió el gobierno federal 123 millones de pesos, creo, puedo equivocarme. Le costó durante el año 2016 50,000 pesos al mes los salarios de María Amparo Casar, Ricardo Rafael. Es decir, la disparidad es enorme, evidentemente, ante un caso que esa disparidad aumenta las suspicacias. Es evidente que la cantidad
de publicidad, de dinero oficial que recibieron, lo que Radomir pudo haber influido, pudo haber pesado en la decisión de despedir a quienes criticaban al partido en el gobierno, al partido que autorizó esos 120 millones de pesos. Uh-huh. Muy bien, Sergio Aguayo Quesada, analista, articulista, investigador del Colegio de México. Nuestro agradecimiento por su valiosa participación aquí en Contextos. Juan y Marcela, un placer como siempre. Buenos días. Buenos días. Buenos días, gracias.